Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver, vamos a hablar de algo que no habla nadie, la Claro. guerra del PP. No le gusta que le llamen guerra, a los del PP, ni batalla, ni cosas de esas, sino que es una cosa Ya. normal, algo que pasa habitualmente. El conflicto. Bueno, pues vamos, el conflicto. ¿Qué? El Donbass del PP. Sí. Sí. ¿Qué nos vas a contar? Que no hayamos contado, que nos haya contado, que nos haya dicho, a ver si eres original. Bueno, voy a intentar. Lo que pasa es que es difícil que si la gente está tanto aquí en Radio Clara como ve otros medios o lee otros medios, pues es un poco complicado, ¿no? De decir algo nuevo, ¿eh? Mm. Yo, como entiendo que la mayoría de la gente sabe, pues que ayer prácticamente Casado se despidió en el Congreso, de supuesto todo el mundo sabe que va a haber acuerdo con respecto a ese Congreso extraordinario, etcétera, etcétera. Eh, y todo el mundo más o menos sabe cuál es el origen aparente, y luego explico por qué digo yo origen aparente simplemente. Me interesaba más entrar en varios aspectos, ¿no? Uno, los, los supuestos protagonistas de la trifulca, ¿no? Que son Casado y Ayuso. Primer tema, ¿no? Aunque ahora hay otro protagonista, que es Feijóo, desde luego, y que probablemente deslumbrará a ambos en los próximos días, ¿no? Vale. Pero bueno, los protagonistas de la trifulca. Pero Feijóo Eh, es y no es a la vez. Y va y no sí, sabe si va o no va. Tal. o no va, si va a coger el tren esta vez, porque ahora es más rápido, creo, y podría llegar Sí. a casa antes y tal, ¿no? Bien, Bueno, bueno, situar un poco a estos dos personajes, ¿no? A Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que, mm, bueno, pues es el tipo o forman parte de ese tipo de creación de los políticos, especialmente en la derecha, pero yo diría que no únicamente en la derecha, ¿no? Desgraciadamente, que es ese tipo de personaje con un pasado gris, con un pasado muy burocrático, que ninguno de los dos, hasta la actualidad, hasta los últimos tiempos de Isabel Díaz Ayuso, ha tenido ningún cargo político de representación. Es decir, en todo caso han tenido cargos relacionados con su propio partido. ah, Esa creación de esa generación, ¿no? Allí le llaman nuevas generaciones, eh, un poco en las ubres de, y entonces, pues en el caso de Casado, en las ubres de Aznar, hay que sí, recordar que Casado fue jefe de gabinete de Aznar, sí. antes no sé si presidente o secretario general, pero máximo mandatario, digamos, de nuevas generaciones, que precisamente el ponerse a la sombra de Aznar le sirvió para, bueno, de golpe y porrazo le llegó la ciencia infusa, entonces acabó una carrera de derecho en muy poco tiempo, eh, allí donde le dijeron que tenía que ir a matricularse, no donde lo estaba haciendo anteriormente Ajá. y demás. Y por tanto, podríamos decir que Casado aunque luego han tenido algún rifirrafe, podríamos decir que Casado es un hijo putativo de Aznar, ¿no? En el caso de Isabel Díaz Ayuso, misma historia, ¿eh? Tenemos, últimamente se está poniendo ahí mucho una foto de ellos dos, cogiditos así de los hombros, y que parece que han estado en una fiesta de estas que hizo Nuevas Generaciones, que son, bueno, pues fiestas para la juventud combativa, ¿no? ¿Cuál es el camino de Ayuso? Pues el camino de Ayuso es haberse ocupado del gabinete de comunicación de la presidencia de Madrid cuando era Esperanza Aguirre, por tanto, hija putativa de Esperanza Aguirre. No da la impresión que entre Aznar y Aguirre no haya una buena conexión, sino todo lo contrario. Cuando eso de hacerle los WhatsApps y los tweets, perdón, al Pecas, Al pues ya Pecas. no, que era el perro de Esperanza Aguirre. Lo Ah, digo porque llevar la comunicación de
de la presidenta de la Comunidad de Madrid te lleva a estas cosas, que tengas que llevar la comunicación de su perro también, ¿no? También. Si alguien considera que su perro se ha hecho famoso y que por tanto su perro puede opinar y que por tanto tú llevas esa comunicación. Luego estuve en la Fundación Madrid Network, una de esas fundaciones en la que creo que cobraba alrededor de 5.000 euros mensuales. Tampoco es mucho para lo que cobra en la actualidad. Pues eso, promocionando Madrid desde el punto de vista de la emprendeduría y todo este tipo de cosas. Y de ahí, pues a la número 70 y pico, la primera vez que entra en la Comunidad de Madrid como diputada, no entra ni por elección directa, es decir, entra porque hay una serie de gente que lo deja por diferentes motivos y entonces ella entra ahí y de ahí pues ese espaldarazo como buena alumna que ha tenido posteriormente, ¿no? El mismo espaldarazo que Casado. Hay que acordarse que Casado en las primarias del PP no queda, en la primera votación no queda primero, y que luego recibe el apoyo de una parte del partido, no precisamente una parte que estaba muy limpia, y bueno, y ahí los tenemos. Entonces, eso es lo que hay, es decir, son ese tipo de personajes de la política. Es decir, no estamos hablando de una gente que provenga de primero haber sido alcalde de una localidad o algo por el estilo, o haber estado en un ayuntamiento, luego en tal, luego haber hecho muchas preguntas en su etapa de parlamentario, tener una actividad parlamentaria tal. Bueno, ¿qué quiero decir con eso, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues que es ese tipo de político o política que debe ser muy respetuosa con sus mentores, que debe seguir las líneas de alguna manera que le marcan, y ese tipo de historia, ¿no? A pesar de que traten de hacernos creer, tanto en un caso como en el otro, de que tenían ideas propias y que las expresaban de alguna manera y tal. Entonces, en segundo lugar, me refiero a lo de las ideas propias. Es decir, ambos tienen las ideas que les pasa a la FAES. Es la fundación en la cual está el señor Aznar. Hay una copia de discurso absoluto que se da con una mayor o menor radicalidad en función de los momentos, ¿no? Es decir, la radicalidad de Casado es más bien una radicalidad parlamentaria, y cuando hay elecciones, la radicalidad de Ayuso se puede plasmar más porque como tiene poder, como tiene una comunidad, puede llevar a cabo algunas de esas partes, ¿no? ¿En qué consiste ese discurso? Pues reduciéndolo, sería un discurso ultra neoliberal. Aquí quien debe llevar la economía son los empresarios y las empresarias, porque ya saben de este tema. Lo público debe quedar reducido a su mínima expresión, a lo básico. A nivel político-social, todos los nacionalismos españoles son malos excepto el español, o todos los nacionalismos que no se reconocen como españoles son perversos, y el PSOE no es el centro, sino que, vamos, que en vez de estar Pedro Sánchez en la actualidad, pues está Negrín. Negrín se ha vuelto a reincorporar y por eso gobierna con los comunistas y gobierna con los indepes y todo este tipo de cosas. Eso es el discurso en que ambos coinciden, con mayor o menor acierto. A una se le ocurre un lema, al otro se le ocurre también otro lema: hay que salvar a las zanahorias. Ese es un lema bastante bueno. A uno se le ocurre libertad o comunismo y luego lo cambia por libertad o socialismo, y al otro se le ocurre, pues eso, aquí no hay macrogranjas, la carne española es muy buena y tal. Bien. Es una gente que dentro de sus equipos han promocionado a gente también muy relacionada con la FAES y con la estructura, gente más bien joven, más joven que la vieja guardia de Mariano Rajoy, pues tipo Fernández Lasqueti, tipo la Álvarez de Toledo, aunque luego se la haya tenido que quitar del medio. Y bueno, y hasta aquí. Hasta aquí. El grupo de Casado
Teodoro y compañía, ese núcleo duro que él creó, en un momento dado, cuando tuvieron una persona que les molestó, que fue la señora Álvarez de Toledo, pues se la liquidaron. Se la liquidaron por no ir al ritmo que marcaba la dirección del partido, por decir cosas a su bola. Supongo que en parte eso era fácil porque la verdad es que ella no había demostrado nada más que tener una lengua afilada. Se presentó en Cataluña para intentar subir el número de diputados y diputadas en el Parlamento catalán y a nivel de elecciones estatales, y no lo consiguió, y por tanto, digamos que cargársela a ella era relativamente más fácil. Bueno, cargarse a Ayuso ya era un poquito más complicado, porque Ayuso tiene poder, porque Ayuso en estos momentos es una estrella emergente dentro del Partido Popular, porque Ayuso está dando mucho margen no solo a su hermano y a su familia, sino a otras muchas familias, y me refiero a familias del PP. Amistades, cercanías, etcétera. Efectivamente. Entonces, claro, yo creo que aquí es cuando Casado y su equipo se equivocan. Luego voy a decir otra cosa que me parece más grave que esto y que creo que tiene mucho que ver en su caída, ¿no? Se equivocan porque de golpe crean una estrategia para quitarse del medio a Ayuso, que digamos que liga con aquel primer Casado, cuando os acordáis, cuando Casado quería incluso cambiar la sede porque la sede de Génova estaba impregnada de malos espíritus. Sí, estaba contaminada, sí. Estaba contaminada porque ahí había habido prevaricaciones y cosas por el estilo, y entonces había que salir de allí. Bueno, como habéis visto, ha aguantado el hombre 2 años o no sé cuánto en la sede. Supongo que luego le gustaron los sillones y todo lo demás, y dijo, pero ¿somos tontos o qué? Entonces yo creo que le dio un golpe de esos, ¿no? Y dijo, wow, yo ahora aquí salgo con una historia de que esta mujer le ha colocado 300.000 euros a su hermano de unas comisiones y tal, y vamos, y aquí, bueno, me aplauden hasta con las orejas, ¿no? Pero, ¿por qué se quiere cargar a Ayuso? Porque la ve una competidora. Es decir, si no ahora mismo, en un próximo congreso, pues le podías quitar de en medio, ¿no? Claro, a ver, yo pienso que hay 3 hechos que se relacionan, ¿no? Que es a lo que quería llegar un poquito más tarde, pero vale. Me da igual. No, que da lo mismo, que ya me va bien la pregunta. Yo creo que hay 3 hechos que se relacionan. Es decir, Casado inicia lo hablamos el otro día, ¿no? Inicia una estrategia junto con Teodoro, que es, y además la proclaman en el Parlamento y demás, es en el Congreso, vamos a ganar todas las elecciones que haya de aquí a las próximas elecciones generales, y por tanto ese es nuestro camino, y Pedro Sánchez vete tomando nota, ¿no? Claro, eso le sale bien en Murcia, cuando paran ese supuesto real, ya no lo sé, ni me preocupa, ¿no? Intento de moción de censura, les sale mal o no todo lo bien que les debería haber salido en Castilla-León, cuando deciden echar a Ciudadanos y se montan esa trifulca, y ahora resulta que van a pactar con Vox, o que van a tener que pactar con Vox. Todo nos lo demuestra, porque esos 15 minutos de reunión con el PSOE pues son bastante claros, y Mañueco quiere gobernar. Y yo creo que es automáticamente a partir de ahí que él, que ya tenía ese enfrentamiento, llevaban meses sin hablarse, procuraban incluso ni aparecer juntos, etcétera, pues él entiende que ese es el momento de dar ese golpe, ¿no? Claro, ese golpe tiene una dificultad tremenda, y es que Ayuso tiene muchos ayusers, pero además Ayuso da de comer a mucha gente, en el sentido que queráis. En medios de comunicación también. En medios de comunicación. En medios de comunicación. Medio de comunicación, hay un montón de dinero, evidentemente. Es, publicidad. digamos, una figura emergente
Sí, que no se hace al lado en cuanto al tema del Congreso de Madrid, de Madrid región, y que es una figura que le puede hacer sombra, y de hecho los users, sean de comunicación o no, ya están hablando de ella para la Moncloa. En principio en el 2023, yo creo que eso ahora es más complicado, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Cómo se desarrolla. Y por en medio, luego seguimos con lo de Ayuso y por qué no entra esa acusación, ¿vale? Y por medio pasa una cosa que yo creo que hay, no sé si lo habéis oído a alguien, pero voy a tratar de ser un poquito más original. En medio, Casado tiene, junto con Teodoro, que es el artífice del tema, bueno, hablamos de Teodoro porque ya no tiene cargo y tal, ya no le llamamos por el apellido, ¿eh? Le llamamos como si fuera un amigo, vamos, sí. un colega con el que Coleguilla, sí. tomamos unas copas o vamos a tirar pepitas de aceituna. Es el famoso tema de la reforma laboral. Yo creo que eso es el tema que colma el vaso. Es decir, cuando crean toda la estrategia para tumbar la reforma laboral, comprando voluntades, no se me entienda mal lo de comprando, simplemente por ideología, no ha habido nada más, de UPyN para haber sometido a un revolcón, y ese sí que sería un revolcón suyo, sería un revolcón en el Congreso al gobierno, que es en el único sitio donde ellos ahora mismo que no ejercen poder le podían haber dado un revolcón. Que el que comete el error además sea del equipo, es decir, sea del núcleo duro de ese equipo, yo creo que eso les desautoriza muchísimo ante el partido, o ante los varones y tal, que dicen, hombre, os montáis una jugada genial, porque es una jugada genial de estas que le gustan al PP, que lleva mucho tiempo practicando, ¿no? De tú echa cuentas que yo tengo aquí 2 o 3 que los van a cambiar el voto en el último momento, ¿os acordáis? ¿No? Con Sí. Madrid, etcétera, o lo mismo que pasó en Murcia, es decir, hasta pocas horas antes lo de Murcia prácticamente se daba por hecho. Fijaros Sí. que ahora mismo en el gobierno murciano hay una o dos personas que provienen de Ciudadanos y una o dos personas que provienen de Vox, es decir, que rompieron la dinámica de voto tanto de Ciudadanos como de Vox, ¿no? Es decir, ambas. Entonces, bueno, esa era su gran jugada. Yo creo que hay muy poca gente que se fije en eso, ¿eh? Y a mí me parece que eso es otro debe en la parte de Casado. Es decir, Casado cuando se enfrenta a Ayuso no está en su posición de fuerza, no tiene una posición. Yo creo que cometen dos errores de cálculo. Uno, que no estás en una posición de fuerza frente al partido. ¿Y por qué no estás en una posición de fuerza frente al partido? Porque la operación que has hecho en Castilla y León no te ha funcionado, y la que querías hacer en Andalucía, los de Andalucía te están diciendo, macho, quieto, parado, que después de esta que habéis cagado aquí, a mí no me metas en líos. Y dos, has tenido un triunfo en tus manos, que hubiera sido un golpe fuerte para PSOE, bueno, para el gobierno y sobre todo para el PSOE, que es su objetivo, ¿no? Como partido mayoritario, digamos, y te ha salido fatal. Y la ha cagado, además, uno de tu núcleo duro, vamos, o sea, no un cualquiera, es decir, un tío que está dando órdenes dentro del partido, ¿no? Que cuando quien ya está moviéndoles la silla se revela, declaraciones de Esperanza Aguirre y de otra gente, no, pero si este es un tío que está yendo por las provincias de Castillo y León amenazando, no sé qué, no sé qué. Es decir, ese señor ahí así, tan rubicundo que nosotros vemos y con apariencia de bondadoso y todo eso, bueno, de los tres es el único que tiene una experiencia de haber sido alcalde en Extremadura, pero parece ser que cuando le dejan ir, pues se parece más bien a un mafia ruso, ¿no? Por lo que cuentan de él, yo no lo sé. Se equivoca 4 veces en una votación y la caga. Y yo creo que ahí es cuando Casado y compañía calculan mal su posición de fuerza. Segundo cálculo erróneo, pensar que dentro del PP y en los alrededores, es decir, esos diarios, votantes del PP y de Vox y tal, que tú le facilites una comisión a tu hermano pueda ser una cosa mal vista. Ahí les entra una especie de, supongo que es lo único que tienen o lo que tienen en ese momento,
y les entra una especie de ataque de honradez ante un sector que no se lo cree. Es decir, la mayoría de la gente que vota estos partidos entiende perfectamente que tú no vas a dejar a tu hermano fuera de la posibilidad de que entre en una de estas cosas de la administración. ¿Que por qué razón? ¿No? Yo lo he llegado a escuchar de algún tertuliano, ¿no? Es decir, bueno, no queda bonito, pero si tu hermano se dedica a eso, no, es que tu hermano no se dedica a eso, pero ¿qué más da? O sea, su hermano se dedicaba a la prenda masculina, infantil y de adulto, ¿eh? Y de golpe y porrazo, pues le tenemos ahí buscando mascarillas. Bueno, es un buen español, coño, que en un momento dado que ve que lo que se necesita son mascarillas, ella se pone a buscar mascarillas. Que tú le dices, ya, pero la propuesta que hace la Comunidad de Madrid es de FFP2 y de la 3, y tú le traes la NK no sé cuántos y tal, 95, sí. sí, la NK 95, como se llame, y de la 3 no le traes ninguna y de la 2 poquitas. Esas cosas pasan, ¿eh? Entonces todo eso es justificable, es decir, en ese momento, ¿cómo estaba el mercado? Todo el mundo comprando mascarillas. Entonces, tú tienes un contacto en China y lo que el tío te ofrece es esto, te dice, no, es que los yanquis se están llevando lo otro, es que tal. Es que eso, Manolo, eso es entendible, ¿eh? Sí. Sobre todo si tú tienes un determinado planteamiento, eso es absolutamente entendible. Entonces, yo creo que cometen dos errores, ¿no? Un error es qué argumentas, y eso yo me imagino que al cabo de poco tiempo. Tercer error, que él vaya a la COPE, ¿eh? Sí, Porque, claro, entrevista de la hasta COPE. la entrevista de la COPE, bueno, ¿para qué está Teodoro? Sí. Ese es el que tiene que ir, ¿eh? Porque tú en todo caso, pues si no, claro, cuando luego por lo que nos cuenta, parece ser que él ofrece la cabeza de Teodoro, de acuerdo con Teodoro, me imagino, Teodoro es muy leal, ¿eh? Ahora resulta que todos ellos son de una lealtad absoluta. Tú eso lo puedes hacer si tú no has entrado en el barrillo. Pero claro, si tú vas y entras en el barrillo y además no das la cifra pequeña, sino Sino que que das la cifra alta. es un poco exagerada, además. Bueno. Porque se habla de 286 en principio y él dice Claro, 300. claro. Bueno, exagerada con 286, pero fíjate que aquí puede llegar hasta hacer alta traición, porque nadie sabía esa cifra. El diario.es la había canalizado hacía prácticamente un año, una cosa por el estilo, pero eso había quedado ahí. La señora Ayuso puede sacar 58.000, 60.000. Cuando él saca esa cifra, automáticamente da una pista muy propia que permite que la gente que es de izquierdas, digamos, de Madrid, que está llevando este tema a las fiscalías, hable de vamos a seguir más, porque esta es la típica parcialización de lo que te doy, ¿eh? Esto es lo normal, Manolo. Es decir, 1.500.000 me cuesta todo esto, que lo va a pagar tal, 300.000 para mí, vale, pero no seas burro, no me pases los 300.000 juntos, ve pasándome trocitos, ¿no? Eso es como, no sé, por poner un ejemplo fácil, los contratos de los futbolistas, pues eso va por años, troceas, tal, para que no te pille Hacienda, para que no te pongan más impuestos, para todas estas cosas. Claro, cuando Casado da una cifra tan alta, está poniendo sobre alerta, porque él hace esa aseveración al día siguiente de que Ayuso haya salido y haya dicho, a ver, que yo de mi hermano no sé nada, que a veces nos vemos por Navidad y tal, pero que yo sé porque le he preguntado a la empresa, en varios meses anteriormente no había tenido ya tiempo de preguntar, pero en ese momento sí ya pudo preguntar. Y entonces da esa cifra de 58.000, ¿no? Cuando él sale al día siguiente y dice, ¿qué coño 58.000? 300.000, pues eso ya es alta traición, ¿no? Eso es entre, qué sé, entre bomberos nos pisamos la manguera, por Dios, por Dios, que has dado.
que es su hermano, ¿no? Y que de algo tendrá que vivir el chaval. Su familia solo tiene unos cuantos negocios por ahí. ¿No? Yo creo que ahí están los grandes errores, ¿no? Entonces Casado trata de hacer un encierre en sí mismo, ¿no? Por cierto, muy gracioso porque esas 9 horas que se pasan el lunes reunidos o el martes, ahora ya no recuerdo, esto parece, es corto, pero parece la trilogía de una trilogía de estas de gángsters y tal. ¿No? Sí. Y a ver, que iba a decir, bueno, me pareció muy gracioso. Porque se pidieron sándwiches, ¿no? Porque no podían hacer tal, pero se los pidieron del sitio más caro de Madrid, por supuesto, a pedir sándwich de Jamón york, McDonald's, no, claro, de cualquier sitio, ¿no? Ya que estamos aquí, bueno, cuando él intenta hacer esa cosa de encerrarse en sí mismo, con lo que se encuentra es con que, a ver, yo creo que, en mi opinión, Feijóo difícilmente le va a dar la razón a Ayuso, o le da la razón a Ayuso con eso, con lo que hace, y el de Andalucía me imagino que tampoco, pero dicen, ¿qué vamos a aguantar aquí? ¿Sostener una guerra entre estos dos cuando este señor nos está dejando cada vez a más puntos del PSOE y no hay salida y las elecciones se van a producir en un año y pico y esto va a ser una debacle porque el momento en que teníamos para asestarle una puñalada fue el momento de la reforma y ese no se hizo, ¿no? Es decir, no se llevó a cabo por incapacidad, por inoperancia, ¿no? Los primeros que empezaron a tirar de eso, las primeras, por cierto, precisamente fueron Alba de Toledo y Esperanza Aguirre, ¿eh? Hablando sí. de la nulidad de esta gente. Esperanza Aguirre ya lo había dicho 2 o 3 veces antes, que salían Y unas les había cosas llamado de Génova. chiquilicuatres y tal. Exactamente. Entonces, bueno, otras cosas interesantes a comentar, ¿no? Pero que, bueno, la huida de las ratas del barco, eso ha sido genial, ¿eh? O sea, eso ha sido espectacular, ¿eh? O sea, es decir, si miráis las primeras horas y como el que primero salta es Almeida, pero vamos, lo dice claramente, ¿no? Pero el resto está allí reunido con él, han sido gente nombrada por él directamente y cómo van saltando, como todas de golpe y porrazo también les coge esa especie de punto de honradez y de mirar por el partido y tal, y empiezan a descolgarse, ¿no? Eso es espectacular. No sé, se me ocurre gente como Cuca Gamarra, la que ha colocado él ahí, se me ocurre gente como Javier Maroto, que está en el Congreso por él, es decir, por él, En el porque él, Senado, sí. exactamente, el senador, le buscó la manera de que llegara a través precisamente de Castilla y León, mira tú por dónde. Bueno, Adolfo Suárez, hijo, ya me dirás tú el papelón. Bueno, López Miras, de Murcia, hasta hace ya unas horas. Bueno, y ya para ir acabando con el tema, si te parece, si no preguntas, yo quiero, me parece, aunque seguro que la habéis visto, pero eso fue ayer, yo quiero acabar con la frase que él dijo cuando fue al Congreso y hacia el final de su intervención, ¿no? Que me parece triunfal. Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. ¿Qué me contáis? Se nos va un buen chaval, ¿no? Sí, Persona señor. honrada, Y honesta donde las hayas, amigo de sus amigos. ¿Está? bien, a mí lo único que se me ocurre, y es una duda que no es que no me deje dormir, sino que creo que la señora Isabel Díaz Ayuso no puede estar muy tranquila, no del todo Sí, tranquila. La venganza se sirve en plato frío, como es. sí. Eh, la oposición ha ido a la Fiscalía Anticorrupción. Mm, ujú. Me imagino que la Fiscalía Anticorrupción no le va a dar carpetazo así por las buenas,
porque la Fiscalía ahora no está en manos del Partido Popular y ya sabéis que la Fiscalía tiene una cierta jerarquía, Ujú. independientemente de su independencia y de que están al margen del legislativo y del poder ejecutivo y todo eso, que ellos son autónomos, pero me imagino que habrá dossiers, que lo que habrán llevado a la Fiscalía tendrá algún sitio por donde poder pillar a Ayuso, por lo menos para llamarla, venga usted por aquí a declarar, si no como imputada, al menos como testigo, venga a explicarme esto, etcétera. Es decir, que Díaz Ayuso no está ya libre y frotándose las manos, me he cargado a mi competidor. Yo creo que a lo mejor, como ha dicho algún compañero aquí en la radio, van a caer todos. Todo se refería a Casado y Ayuso y alrededores. Aunque Ayuso tenga un estratega ahí muy fuerte, que es el famoso Mar, es decir, Miguel Ángel Rodríguez, y que dicen que no da pasos en falso. Pero la oposición tampoco se va a quedar quieta. Y van a salir dossiers y papeles y a lo mejor tienen más cosas y ya no es que los vaya a filtrar Casado o Egea, es que puede filtrarlos otro. Sí. Pueden aparecer y no lo va, es decir, mi idea es que no, no la van a dejar tranquila y que ya puede dar saltos de alegría Isabel Díaz Ayuso, que está libre ya de competidores y que ahí los navajeros van a continuar de otra manera. Sí, a ver, yo todo eso no lo tengo tan claro, es decir, no tengo tan claro que de la Fiscalía vaya a salir algo, lo que sí que es ruido, evidentemente, posibles declaraciones, otro tipo de cosas, y no sé si hay más. Si hay todo eso que tú dices, pues evidentemente saldrá. Yo lo que sí creo es que si Feijóo da el paso adelante, que es el tema, es decir, Ayuso en estos momentos no es competidora. No, no, y además ella ya Es iba decir, que a eso, retirar. Ayuso 2023, no. Bueno, antes la experiencia que tenemos de mujeres, por desgracia, de mujeres del PP en la Comunidad de Madrid es que al final la corruptela sale y les han salido a todas. Y a veces por la tontería más grande, ¿no? Por aquello de ir a robarte unas pinturitas y tal, y todo eso. Y entonces caes. ¿Podríamos estar ante algo parecido? Pues es posible. No sé a qué plazo, pero sí, lo que sí tengo claro es que simplemente si Feijóo quiere dar el paso, y yo creo que después de 4 mandatos en Galicia, pues ya un poco le toca, ¿no? Y además le han abierto el camino, es decir, quien se encuentra ahora mismo una alfombra para entrar en Génova es Feijóo, Sí, si quiere. Es decir, sí. porque todo el grupo Casado y tal, ahí va a haber una limpieza alucinante, y luego lo que podría presionar Ayuso, yo entiendo que está presionada por eso que tú dices. Es decir, yo no tengo ningún caso, Feijóo, que alguno tiene, ya sabemos, pero bueno, los ha sabido Son sortear hasta viejos, ahora. sí, 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 muy viejos, o muy viejos cuando interesa son muy viejos, ya sabes. sí, bueno, Y en cambio tú estás en una situación tal. De hecho, si os habéis fijado, en unas de las declaraciones de Ayuso, así muy ofendida ella, inaugurando una biblioteca, bueno, mirando los libros así por los lomos, ella dijo, es que me han acusado de cosas como que yo quería llegar a la presidencia y eso está muy lejos, yo quiero seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que eso no era una referencia a Casado, era una referencia a necesito salir bien de esta pelea, voy a liarme con los que no están ni contentos conmigo ni contentos con Casado y miel sobre hojuelas, ¿no? Es decir, yo más o menos controlo el partido en Madrid, aunque no sea es probable que Ayuso consiga ser la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, del PP, me refiero, sí. pero se le dirá, bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Si además es congreso extraordinario, que quiere decir que hay que hacerlo en 2 meses,
Eso significa, en esos 2 meses es posible que estés enmarañada en la fiscalía y, por tanto, ahí tiene que aparecer otra persona. Es decir, lo que yo sí que creo es que Ayuso gana en el sentido que se quita de en medio a Casado, pero no gana en el sentido que ahora mismo no puede ser la favorita, o el PP está muy desquiciado, o no puede ser la favorita para asumir la presidencia del PP. Eso está claro. Y entonces creo que si llega alguien, no cualquiera tampoco, no creo que lo pueda ser Moreno, no tiene el mismo pedigrí y tal, pero bueno, si llega alguien así, pues Y si llega puede... Feijóo, tampoco llega para 4 años. No, Feijóo claro, claro, llegará. ese es otro tema, que entonces ya no estamos hablando de Ayuso 2023, sino que estamos hablando de Ayuso 2027, por lo menos. Claro, porque Feijóo, si llega, deja la presidencia para estar en la oposición durante 1 año y pico hasta que lleguen las elecciones generales. Y además en una oposición, como en su momento estuvo Pedro Sánchez, en la cual él no es parlamentario y por tanto no puede intervenir desde el Parlamento, tiene que buscar a alguien que le represente, etcétera, bueno, y hacer un trabajo que a veces, bueno, pues para hacer una larga carrera hacia la presidencia, quizás mejor que estar en el propio Parlamento, ¿no? Porque no tienes, o en el propio Congreso, porque no tienes una serie de cosas que hacer y si puedes dedicarle todo el tiempo a La oposición. visitar, a dar abrazos a los niños y Sí. a todo este tipo de cosas. Pero claro, él tiene unos cuantos meses, yo entiendo, de reconstrucción del partido. Es decir, porque claro, estos habrán dejado sus minas en todos los lados. Cuando me refiero a minas, es su gente de confianza en todos los lados. Toda esa gente que ahora está diciendo, a mí que me dice, yo quiero un congreso extraordinario, pues luego habrá, digo yo, que alguien los mirará con lupa y le dirá, ¿esto me lo estás diciendo en serio? ¿O es que perdías el tren y te apuntaste en el último momento y tal? Ahí hay un trabajazo. Claro, hay un trabajo. Bien, lo dejamos aquí y como irán sucediendo cosas, pues Claro, iremos contando, porque todo lo que hagamos es especular. sí, sí, sí. Pero arrancar al señor Feijóo de Galicia le ha costado mucho salir. Sí, sí. Le han tenido que prometer muchas lealtades internas Mm, y seguridades de que no va a mm, tener guerra sucia. E incluso me imagino que se habrá dirigido yo qué sé, me lo imagino hablando con Miguel Ángel Rodríguez y decirle, conmigo ni se te ocurra hacer las cochinadas que le has hecho a estos que le ha mm, llamado tu amiga Chiquilicuatre. Es decir, que Feijóo se desplazará con un equipo que mm. pondrá las cosas claritas, porque no está para bromas, ni para jugar. Después de 4 mayorías absolutas, no va a ir Sí, a sí, está claro. enfrentarse a un estratega de... No, no, está claro. Yo también entiendo eso. Lo que pasa que ya sabes que por eso te digo que para mí el factor de las elecciones de Castilla y León y el factor de la pérdida de la votación de la reforma laboral, para mí son más desencadenantes que lo que ha pasado después. O sea, más Sí. desencadenantes desde ese punto de vista, ¿no? Que Mm. es en lo que yo no coincidiría con otra gente que lo ha centrado mucho en esa lucha entre Ayuso y tal. O sea, yo pienso que antes de todo eso, para Feijóo, esa lucha era un ruido que no convenía al partido y lo ha dicho varias veces. Y lo otro es decir, que esto no lo podemos dejar en manos de esta gente, porque es que Sí, lo dejamos en manos de esta gente y Vox nos hace el sorpaso, pero en 4 días. sí, 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 sí. Eh, entonces, es probable que estas cosas se estuvieran hablando antes, Ujú. no para precipitarlas de esa manera, pero para que si se daba la circunstancia se precipitaran de esa manera, ¿no? Y esa es otra cosa que también la acabas de sacar, pero no vamos a seguir si no seguimos todo el programa. También Feijóo no va a jugar ¿cómo va a jugar el tema Vox? Feijóo, Ya, que en Galicia ha logrado que sean cero, que no cuenten. Pero en Madrid, es decir, el Estado, Vox ya está.
Sí, sí, sí. Y ya está sustentando gobiernos del Partido Popular. Tendrá que jugar de otra manera. Porque si en Claro, plan claro, claro, bravucón, no claro. quiero saber nada de vosotros, iros a aquella esquina, pues le dicen, pues mira, se te cae Andalucía, se te cae Castilla, se te cae Murcia. A ver, que vos tampoco están ahí de tontos. No. Sí. Bueno, en fin, Bueno, hay sí, hay que mucho que. verlo. Hay que verlo. ¿Le ponemos un poco de música? Muy bien, Va. perfecto. Vamos por el minuto 40 y pico, que lo digo para el siguiente tema, para Sí, que lo sepas. Después de la música, vamos con conferencia. Joder. episcopal. La mejor conferencia, la episcopal. No me entiendo ni yo. Conferencia episcopal, la solución ante las denuncias, qué soluciones proponen, cómo lo tienen, cómo lo llevan y creo que para el último tema o haces breve este o si no, no entra. Tú mismo. No, no, vamos a pasar del último. Bueno, es una noticia, creo que del miércoles, que en general ha pasado bastante desapercibida, la vi en algunas televisiones. Luego traté de buscar reflexiones en los medios y ya me fue un poquito más complicado, en los medios escritos, aunque sea a través de las redes. Y nada, es que, bueno, pues como sabéis, es público todo el tema de las denuncias por abusos sexuales, ¿no? Mm. En el seno de la Iglesia. Eh, bueno, a partir de ahí ha habido esa discusión de qué hacer, si una comisión parlamentaria, como pide Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu, etcétera, o si plantear una comisión de la verdad extraparlamentaria, que es lo que planteaba el PSOE, que no tuviera carácter punitivo de entrada, aunque de ahí se pudieran derivar ese carácter y que en principio esa la coordinaría o la llevaría el defensor del pueblo, ¿no? Bien, ha habido, voy a poner dos reacciones completamente diferentes por parte de la Iglesia Católica Española. Es decir, que una es lo que ha hecho la conferencia episcopal y fue una rueda de prensa que dieron el miércoles en la que apareció un destacado abogado que tiene varios bufetes por el Estado español, del gabinete Cremadas y Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, la familia Calvo Sotelo os suena más que suficiente. Y el señor Cremadas no suena, pero es un miembro del Opus Dei y miembro también de la Fundación Tajamar, que es una fundación del Opus Dei. Para que os hagáis un poquito más de idea, en ese gabinete es socio el señor Juan Carlos Girauta. Vale, de Ex Ciudadanos, ¿no? PSC, ex PP, ex Ciudadanos y últimamente columnista del ABC y colaborador en momentos de la Fundación Disenso, que es la fundación de Vox. Bien, un caso, porque habrá otros abogados y abogadas que no Sí, serán sí, no, así. pero Claro, no todo el mundo tiene que ser así, pero digamos, para que nos hagamos una idea. Y este gabinete de abogados va a hacer una auditoría externa, por este, supuesto, porque no son de la Iglesia, externa, independiente y gratuita. Ahí los tienes. Uno de los gabinetes más caros del Estado español haciendo una auditoría que va a durar 12 meses por lo menos, y pone ahí pues, a una serie de abogados, a lo mejor al mismo Cremades, por ejemplo, va a trabajar ahí a full para hacer esa auditoría independiente. Bien. Cuando se hace la rueda de prensa, pues aparece el señor Cremades, a su lado algunos miembros de la conferencia episcopal y luego en alguna otra entrevista que yo he leído y he oído, aparece el señor Juan Carlos Omella, que es el presidente de la conferencia episcopal, anteriormente era el arzobispo aquí en Barcelona y bueno, ahora ha dado ese salto. Se supondría que debería ser
aquí ya se sabía que no era una persona progresista, pero se suponía que si llega a la presidencia debe ser alguien de confianza del Papa. No sé qué confianza tiene o no. Pero bueno, al señor Omeya le hacen una pregunta de si contemplan que haya indemnizaciones, ¿no? Y el señor Omeya, coño, que le están haciendo una auditoría gratis, dice, hombre, es pronto para hablar de indemnizaciones, ¿no? Es decir, que cuidadito, que vete a saber lo que descubrimos, ¿eh? Bueno, entonces, pues lo explico y ahora voy a explicar otra parte de la iglesia que me parece mucho mejor. Lo explico para que veáis el talante, ¿eh? Es decir, se empieza a hablar de comisiones, la comisión parlamentaria no la queremos porque eso aquí, además propuesta por la izquierda, ya me dirás tú, hay que van a decir perrerías de la iglesia y tal, la del PSOE con tal, pues ya veremos, pero de momento nosotros no decimos nada, nos callamos y tal, y entonces ¿qué hacemos para quedar de guays? Oye, coño, una auditoría independiente y externa por un gabinete de abogados que para eso están los abogados, ¿no? Para mirar estas cosas, ¿no? Para mirar a ver cuánto. Bien. Claro, en el lado opuesto estaría el obispado de Bilbao. ¿eh? El obispado de Bilbao, seguramente que no estáis por estos temas y no os habéis enterado, pero también apareció en los medios y yo voy buscando cosas de estas que me parecen un poco diferentes. Resulta que hizo que en todas las homilías del pasado fin de semana, en todas las parroquias de Vizcaya, no del País Vasco, solo de Vizcaya de momento, se leyera una nota del propio obispado en la cual se hacían dos o tres cosas interesantes. Una, que se creaba una comisión de protección a los menores y de la prevención de abusos, todo y que esta es interna, pero ya es importante que se cree, que se leía esa nota en todas las parroquias y ahí se dejaba claro que la Iglesia tenía responsabilidad en los casos que hubieran pasado, que la Iglesia debería ayudar a la investigación de esos casos y que por tanto ellos se ponían al servicio pues de policías, administraciones, lo que hiciera falta, y que debería reparar a las víctimas. Y hay una frase que me pareció genial, porque, bueno, y que me pareció muy, muy digna, ¿no? Hay que reconocerlo, cuando las cosas hay que reconocerlas, porque no tiene nada que ver con el discurso que está haciendo esta gente, que es, dice textualmente, las víctimas son los niños. Les falta y las niñas, pero está bastante bien, ¿no? Las víctimas son los niños, es decir, no vuelven a salir con aquella cosa de y tú también, y tú más, y ahí fuera no sé cuánto, y en todo caso, bueno, vete a saber lo que hicieron los niños y las niñas, ¿no? Que a lo mejor provocaron y toda esa cosa. Y también el texto tiene otra frase que me encanta, que es, se ha encubierto y mirado por dentro. Se ha encubierto mucho y se ha mirado para otro lado, ¿no? Que me parece una manera completamente diferente de enfocar el tema. Pero, repito, un solo obispo, un solo obispado, ¿eh? el de Bilbao. Bueno, eso es un poco lo que hay. Decir que la fiscalía, las 17 fiscalías del Estado tienen en estos momentos abiertos 68 procedimientos sobre pederastia en instituciones religiosas, que a mí me parecen pocos, ¿eh? Pero es probable que no haya habido muchas más denuncias. Como sabéis, esto crea un bloqueo brutal en la gente que lo ha padecido, que además generalmente forman parte de familias que son bastante religiosas o muy religiosas, en las cuales es imposible hablar de estos temas porque no se lo creen, porque, bueno, todo este tipo de cosas. A modo de anécdota, decir que la mayoría de esos 68 procedimientos, quien más tiene es Murcia, luego Madrid, luego Tarragona, pero que no quiere decir que ahí es donde se hayan producido más, sino que es donde están. Bueno, pues lo vuelvo a sacar porque hace varios programas hablamos de esto y si te acuerdas, o si os acordáis, pero lo voy a repetir, es decir, ahí tenemos el peor ejemplo, vamos a decir, bueno, el ejemplo, porque no tenemos el ejemplo formal de lo que ha hecho
la conferencia episcopal, que es el alto mando de la Iglesia Católica en España, vamos, tenemos lo que ha hecho un obispo y un territorio, que estaría bien, y ahora voy a recordar lo que hicieron los obispos en Francia, lo que han hecho los obispos en Francia, que ha sido ayudar a que se creara una comisión externa, pagarla, no era gratuita, pagarla, era una comisión externa con personas de alto nivel intelectual y como diría, es decir, adecuados, ¿no? Es decir, había desde pedagogos o pedagogas a psicólogos, a gente por el estilo, fiscales, etcétera. Ha hecho trabajar esa comisión 2 años, no 12 meses, 2 años, y ha asumido todas las responsabilidades que se han derivado de esas y las ha pagado. Las que eran económicas y además han perdido públicamente perdón. Bueno, no sé, en casa tranquilamente podéis comparar si eso tiene algo que ver con lo que en estos momentos se está haciendo aquí o no tiene que ver. Ahora, también os digo que parece que no hay mucho pleito, porque cuando yo me enteré de esa rueda de prensa dije, bueno, voy a investigar qué ha pasado con esa rueda de prensa. Pues hombre, esa rueda de prensa sale a todo trapo en todos los medios de la derecha y sale como la solución, ya está, eso es la solución. Y en todos esos medios que son de centro izquierda, de no sé qué, pues no aparece. Ni como noticia o casi ni como noticia. Por supuesto, ¿para qué nos vamos a meter a comentar eso? No, no toca. Y bueno, hoy estamos a jueves, pero si luego tenéis un ratito, entráis en internet y buscáis la noticia y ya veréis lo que pasa. Sí, prácticamente ya ha desaparecido en todos los lados. Es decir, el acto de la comisión era un acto propagandístico, como tal fue asumido por determinada prensa y si te he visto no me acuerdo. Y si ese gabinete externo decide que después de estudiado 12 meses no encuentran ningún caso. Hombre, tanto no exagerarán. No, a tanto no van a llegar, pero a lo mejor si la fiscalía tiene 68, ellos encuentran 2, y de gente que pues que ya ha muerto. Sí, o es O muy que ya tiene una mayorcita. edad tal, ¿no? Mm. Bueno, lo digo porque a mí me parece que es un tema que es muy serio, que implica muchas cosas, que debería implicar dentro de la Iglesia Católica profundas reflexiones, no solamente por el tema de las víctimas, sino por muchas otras cosas, y que me da la impresión de que no hay mucho interés, que no hay mucho interés por parte de los grandes poderes fácticos, digamos, de que esto se remueva. Ni poco ni mucho, ni todo lo contrario, vamos. Bien, esa sensación es la que tienes y la que tiene más gente. A mí también me da esa sensación. Lo que pasa es que tenemos que esperar para ver, porque ese Sí, claro. gabinete gratuito que les ha salido, que no son de la cuerda, al menos no llevan sotana, pero, Yo. pero Bueno. andan cerca a lo mejor. Hay órdenes de estas en que la historia es que puedes llevar sotana o no llevarla, Bueno, como la que pertenece el señor Cremades. ¿te refieres al Al Opus? Opus, me refiero al Opus. Mm. Sí, sí. Bien, pues Bueno, mm, tiempo para ver también, a ver cómo sí, evoluciona. sí, no, desde luego. Hay que seguir ahí y hay que ver mm, qué interés pone, quiero decir, una de las partes tímidas, lógicamente, es el PSOE, ¿no? Es decir, que está. Yo puedo entender que la comisión parlamentaria llega hasta donde llega. Me parece que no es sino que está bien que se haga y que tenga sus comparecencias y demás, pero sabemos a dónde llegan las comisiones parlamentarias, a sacar un informe parlamentario y punto, ¿no? Y que por tanto habría que hacer algo mucho más serio, pero la impresión que me da
es que esa propuesta que hace el PSOE es una propuesta muy tímida, tremendamente tímida. Y además conocemos al defensor del pueblo, ¿no? Sí, sí, a ver, ¿quién es ahora? Ah, sí, el señor Gabilondo. Gabilondo. Sí. ¿Y tú sabías, y los oyentes sabían, que el señor Gabilondo en alguna época anterior a cuando le hemos conocido formó parte de la Iglesia también? Tanto no conocía. Yo solo sabía lo de la metafísica y cosas de esas. Claro. Entonces, ¿no estaría bien que este tema lo llevara gente que no ha estado implicada en ningún momento en asuntos de faldas, digamos? De Entendidos en sotana, este caso de faldas de largas. este tipo. Mm, ¿Eh? Bueno, pues yo creo que estaría bien, ¿no? ujú. Y que tenemos ejemplos a nuestro alrededor. No se quiere decir, "Oh, somos los primeros que abrimos este melón". No, no. Ahí tenemos a Francia, ahí tenemos, hay países, creo que es Nueva Zelanda o Australia, hay unos cuantos que lo han hecho bien, que lo han hecho en condiciones y que estaría muy bien. Ujú. Bien, Emily, lo dejamos. El Venga, tiempo nos sí. aprieta. ¿Vale? Perfecto. Pues Pues, venga, hablamos la semana que viene y nada. Ay, y déjame decir una cosa, si cabe. dila, Muchas cabe, gracias. cabe. Sí, muchas gracias a toda una serie de gente que nos está felicitando, ¿no? En los últimos tiempos, que me envían a mí, y yo sé que los envían también, que envían tweets o que envían WhatsApps o que envían, no me acuerdo ahora cómo se llama esto de Facebook, por el cual te puedes comunicar, messengers, mensajes a través de Messenger, y que bueno, que yo personalmente, me imagino que tú también, les agradecemos que nos digan que nos escuchan y que nos siguen y que les parece bien lo que hacemos. Sí, dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Pues, pues muchas gracias por la. Pero yo que sigo menos las redes sociales que tú, he visto menos de esos mensajes, pero tú me los has hecho saber. Así que muchas gracias. Si les gusta, mejor para todos. Para nosotros, Efectivamente. para ellos y para todo el mundo. Un día lo haremos muy mal para que no les guste, va. Bueno, bueno. Bueno, Muy Emily, bien. Hasta la próxima. que vaya Un bien. abrazo. Un abrazo, salud. Salud. Bien, lo paramos todo. Ajá.